El modelo de regresión lineal múltiple trata de ajustar modelos lineales entre una variable dependiente y más de una variables independientes. Aquí tenemos una tabla con valores de x, y y z y nos piden resolver la regresión lineal de y sobre x y z. La solución está dada por la ecuación y es igual a ax más bz más c, por lo cual tenemos que armar un sistema de ecuaciones. La primera fila es la sumatoria de y es igual a por la sumatoria de x más b por la sumatoria de z más c por n. Como podemos notar, tiene la misma forma que la ecuación de arriba. Ahora, esa ecuación la tenemos que multiplicar por x y tenemos la sumatoria de x por y igual a por la sumatoria de x cuadrada más b por la sumatoria de xz más c por la sumatoria de x. Nuevamente la primera fila la multiplicamos ahora por z y lo que obtenemos es la sumatoria yz es igual a por la sumatoria xz más b por la sumatoria de z cuadrada más c por la sumatoria de z. Para realizar la sumatoria y tenemos que ir sumando todos los valores que se encuentran en y, por lo cual obtenemos como resultado 54. De la misma forma realizamos la sumatoria de los elementos de x para tener sumatoria x es igual a 16.5. Después la sumatoria de los elementos de z, entonces tenemos sumatoria de z es igual a 14. Los valores de n hacen referencia al conjunto de elementos que tenemos, en este caso son 6. La sumatoria xy, multiplicamos cada uno de los valores de x por los valores de y al final sumamos todos esos elementos. Como resultado obtenemos 243.5. La sumatoria de x cuadrada es elevar al cuadrado cada uno de los elementos de x y al final sumarlos. La sumatoria xz, multiplicamos los valores de x por los de z y sumamos cada uno de los elementos. Obtenemos de valor 48. Nuevamente colocamos la sumatoria de x que ya calculamos anteriormente. Ahora la sumatoria de yz, multiplicamos los valores de y por z y los sumamos. Nuevamente colocamos el valor de la sumatoria xz. La sumatoria de z al cuadrado, elevamos al cuadrado cada uno de los elementos de z y los sumamos. Y nuevamente colocamos el valor de la sumatoria de z. Se puede resolver el sistema de ecuaciones por el método que más se les facilite. Sustitución, igualación, Gauss-Jordan, Gauss-Simple, puede ser el que sea. En este caso, los valores de las incógnitas tenemos a igual a 4, b igual a menos 3, c igual a 5. Entonces, sustituyendo esas incógnitas en la ecuación, tenemos y es igual a 4x menos 3z más 5. También podemos asignarles valores a x y z. Podemos tomar x igual a 2 y z igual a 1, sustituyendo la función, tendremos como resultado y igual a 10. Ahora vamos a programar el método de regresión lineal múltiple en MATLAB. Los datos ya se encuentran en Excel. La primera columna representa los valores de x, la segunda columna representa los valores de y la tercera columna representa los valores de z. Entonces creamos un nuevo script, ponemos las funciones de clear y clc. Esto es para limpiar las variables en caso de que hayamos ejecutado un programa anteriormente y vamos a importar los datos de Excel. Los vamos a guardar en una matriz, por lo cual lo ponemos en mayúsculas. Datos es igual y leemos el archivo. Se escribe xls_read. Entre paréntesis y entre comillas simple se escribe el nombre del archivo. Mi archivo se llama datos. Así como está el nombre del archivo, así también tiene que estar escrito exactamente. Datos, punto, y hay que poner la extensión del archivo. Como es un archivo de Excel, se pone
XLSX. Ahora lo corremos. Tiene que estar guardado en la misma carpeta que el archivo de Excel. Y ponemos ejemplo regresión lineal. Vamos en guardar. Y aquí aparecen ya los datos. Aparece la columna de X, la columna de Y y la columna de Z. Ahora vamos a calcular el valor de n, que es el conjunto de datos. Para eso se pone n igual a length. ¿De qué? De la matriz datos. Lo ejecutamos y aquí nos aparece que n vale 6, porque es el número de filas de la matriz. Ahora vamos a realizar cada una de las sumatorias para armar el sistema de ecuaciones. Como son sumas sucesivas, todas deben estar inicializadas en 0. Iniciamos sumatoria y igual a 0, punto y coma. Y así voy escribiendo cada una de ellas. Ahora vamos a ir recorriendo cada una de las filas de la matriz para hacer la sumatoria. Para eso vamos a ocupar un ciclo for. La variable de control i es igual de 1 hasta n. Pongo el fin y dentro voy a realizar las sumatorias. Pongo la primera sumatoria de los valores de y. Ingreso la primera. Escribo la primera sumatoria de los valores de y. Esto es igual a la matriz datos, pero los valores de y solamente corresponden a la segunda columna. La variable i lo que va a hacer es ir recorriendo cada una de las filas y el 2 hace referencia solo a la segunda columna. Más sumatoria y. Le voy a poner punto y coma, que no me lo muestre sino hasta el final el resultado que obtuvo. Y como se realiza de la misma forma todas las sumatorias, entonces todas las puedo poner dentro del mismo ciclo. Llamamos sumatoria y. Ahora sumatoria x es igual datos y coma y representa los valores de x, la columna número 1, más sumatoria x. Después sumatoria con los valores de z. Esto es igual a datos. Ponemos la variable i y corresponde a la columna número 3, más sumatoria z. Después sumatoria xy. Esto es igual. Primero necesitamos multiplicar los valores de x por los de y. Entonces ponemos datos de la columna 1 por datos de la columna 2. Y eso los va sumando. Sumatoria. Después, sumatoria de los valores de x cuadrada. Lo tengo como sumatoria x2. Esto es igual. Se pueden multiplicar los datos de la columna 1 por datos de la columna 1. O también elevarlo al cuadrado. Cualquiera es válida. Más sumatoria de x cuadrada. Después, sumatoria de los valores de x por z. Multiplicamos los valores de la columna 1 por los datos de la columna 3. Después realizamos la sumatoria de los valores y z. Después
realizamos la sumatoria de los valores y, z, multiplicando los datos de la segunda columna por la tercera. Y por último realizamos la sumatoria de los valores de z al cuadrado, que lo tenemos como sumatoria z2. Esto es igual a multiplicar los datos de la tercera columna también por esa tercera columna, o elevarlos al cuadrado, también es válido. Ahora vamos a armar el sistema de ecuaciones. Para ello vamos a realizar dos matrices. Pongo matriz A es igual, y entre corchetes van los elementos del sistema de ecuaciones. El primero es sumatoria X, después sumatoria Z, el valor de n, y para poner la siguiente fila lo vamos a diferenciar con punto y coma. Lo escribo abajo, pero se puede escribir todo en una sola línea de código. Después sumatoria de x cuadrada, sumatoria xz, sumatoria de x, nuevamente punto y coma, sumatoria xz, ponemos espacio para ir diferenciando las columnas, sumatoria z cuadrada y sumatoria z. Después matriz B, también entre corchetes, sumatoria y, punto y coma, sumatoria xy, punto y coma, sumatoria yz. Ahora vamos a resolver ese sistema de ecuaciones. Ponemos otra matriz, la cual se va a llamar incógnitas. Es igual a la inversa de matriz A por matriz B. Lo ejecutamos y ya tenemos los valores de las incógnitas. Esos valores los vamos a pasar a tres variables. A es igual a incógnitas de la fila 1, columna 1. Pongo punto y coma. B es igual a incógnitas de la fila 2, columna 1, punto y coma. C es igual a incógnitas a fila 3, columna 1. Y los vamos a imprimir. Ponemos f'printf entre comillas simple. Vamos a escribir la función. Función es igual porcentaje.2f para que solamente nos muestre dos decimales, x, más porcentaje.2f z más porcentaje.2f, y ponemos un salto de línea, coma. Aquí en estos valores vamos a imprimir el valor de A, de B y de C. Y vamos a pedir al usuario que ingrese los valores de X y Z para calcular Y. X es igual a input y entre comillas simple ingresa el valor para X.
Z es igual a input, también entre comillas simple, ingrese el valor para Z. Y lo vamos a calcular. Y es igual a por X más B por Z más C. Lo probamos, lo volvemos a ejecutar. Y ahora nos pide ingrese el valor de X, va a ser 2, ingrese el valor de Z, 1. Y nos calcula que Y vale 10. Entonces nuestro programa funciona correctamente.